Bienvenidas y bienvenidos a una nueva temporada de Palabra Ciudadana a través de Uchile TV. Estamos retomando en un momento muy intenso e importante de nuestra historia las conversaciones y lo que estamos viviendo hoy y lo apreciamos en nuestro tránsito cotidiano y en nuestros bolsillos es un escenario económico muy complejo y que además produce incertidumbre para los próximos meses con varios episodios que van marcando en cierta manera hitos, como lo que ocurrió recientemente con el rechazo de los dos proyectos de retiro de fondos de las AFP. Pero bueno, antes de entrar en esta materia que nos convoca, les queremos recordar que Uchile TV transmite para todo el país en televisión abierta digital, en la región metropolitana y en ciudades como Chillán y Temuco, en la señal 11.2. Estamos también en Valparaíso, en Valdivia, en Puerto Montt, en el 10.2, bueno, esto por nombrar solamente algunas ciudades. Nos complace profundamente estar en el conjunto de este extenso territorio nacional y además tenemos streaming, así es que puede ver toda nuestra programación en directo por www.uchiletv.cl. Además, Uchile TV presente y esperándoles en nuestras cuentas de Twitter, Instagram y Facebook, tal como en el correo electrónico canal uchiletv@uchile.cl. Y antes de comenzar la conversación con los invitados de hoy, vamos a revisar algunos datos respecto al tema de hoy, en nuestra nueva sección, el Explicómetro, en la que cada semana vamos a dar datos de contexto para entender mejor de qué estamos hablando o de qué estamos conversando. ¿Cuándo comenzaron los retiros de fondos de las AFP? Bueno, no fue hace tanto tiempo, pero han sido años intensos en la vida común y por supuesto en la política chilena, así que vamos a hacer esa revisión. ¿Qué impacto han tenido estos retiros también en nuestra macroeconomía? ¿Y cuáles son las proyecciones que se están haciendo respecto a Chile para el año 2022, cuando nos encontramos con algo que no habíamos vivido en muchas décadas, que es, por ejemplo, el problema de la inflación? Estas son algunas de las preguntas que va a responder nuestro colega, el periodista Aldo Vidal, en la siguiente cápsula. En los últimos 2 años se han tramitado 5 retiros de los fondos de pensiones. El primero fue aprobado por el Congreso y comenzó a regir en julio del 2020. El segundo incluyó impuestos para ciertos tramos, comenzó a regir en diciembre del 2020. El tercero no incluyó impuestos, pero fue enviado al Tribunal Constitucional. Finalmente se aprobó y comenzó a regir en abril del 2021. El cuarto fue rechazado por falta de quórum, pues necesitaba 91 votos y solo obtuvo 89. Finalmente, el quinto, que fue rechazado la semana pasada en sus dos versiones, acotado y de libre disposición. Durante todo ese periodo, la economía chilena ha pasado por 3 marcadas etapas: una dramática contracción en 2020, un histórico repunte en 2021 y la llegada de la inflación en 2022. Según el INE, la inflación en marzo del 2022 llegó al 1,9 mensual, una de las cifras más altas desde que se tenga registro. De hecho, solo comparable con la obtenida en octubre de 1993. Es decir, esta es la más alta en 30 años. Con o sin quinto retiro, las proyecciones para el año 2022 son bastante pesimistas. Muchos expertos hablan de una marcada desaceleración de la economía chilena. Otros señalan que la inflación continuará bastante alta hasta finales del 2022. Incluso hay varios expertos que proyectan una recesión para el 2023. Una de las áreas donde más se han notado los problemas económicos ha sido la alimentación. Uno de los productos más emblemáticos de este tema ha sido el aceite, que ha registrado un aumento del 94% respecto al valor que tenía el mismo mes el año pasado. Otros productos que han tenido una violenta alza han sido las verduras, los huevos, el café y los lácteos. Si bien la inflación es un fenómeno mundial que ha afectado en particular a nuestro continente y que tiene causas internacionales como la guerra en Ucrania y la pandemia, la polarización sobre cómo va a afectar el retiro de fondos de pensiones al sistema económico se ha mantenido.
Paradójicamente, muchos dicen que al inyectar más recursos al sistema chileno se van a encarecer aún más los productos de consumo a corto plazo como los alimentos y también los que uno debe comprar a más largo plazo como los automóviles o las casas. Esto fue el Explicómetro de esta semana. Bueno, y ahí luego de la explicación que escuchábamos recién y que veíamos del Explicómetro y de Aldo Vidal, vamos a continuar con esta conversación sobre este asunto que es tan importante. Como dice una cada vez más antigua canción, el costo de la vida sube otra vez, y este es un asunto que se vuelve especialmente acuciante para las familias que, bueno, viven su vida cotidiana en las condiciones más precarias. Queremos en este espacio propiciar un diálogo entre el trabajo legislativo y la academia, para poder encontrar juntos una suerte de diagnóstico a lo que está ocurriendo y también poder hacer algunas proyecciones respecto a cuáles podrían ser las mejores políticas públicas para aliviar la dificultosa situación macroeconómica que tenemos en la actualidad. Para ello queremos saludar a nuestros invitados, en primer lugar al diputado, abogado de profesión, militante del Partido Comunista de Chile e integrante de la Comisión de Trabajo y Seguridad Ciudadana de la Cámara, Luis Cuello. Diputado, muchas gracias por estar en Uchile TV y en este espacio de conversación. Muchas gracias, Patricio, por la invitación. También saludo a José Luis. Bueno, José Luis, ustedes lo están viendo, es un académico de nuestra Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, magíster en Economía y Finanzas y también PhD en Economía Aplicada y, como decíamos, académico del Departamento de Administración de la FEN. Profesor Ruiz, perdón, muchas gracias por poder conversar en esta ocasión. Muchas gracias por la invitación y saludo también al diputado Cuello. Bueno, quería partir por lo siguiente. Pienso que todavía no hemos llegado a un consenso respecto a de qué laya es el problema macroeconómico que tenemos en la actualidad. Y probablemente eso se debe a que hay muchas variables en juego y que por lo tanto es un tema complejo de analizar. Yo quisiera pedirles para efectos de imaginar como si ustedes fueran fotógrafos de la realidad macroeconómica del país, y quizás circunscribiéndose a 2 o 3 conceptos o a 2 o 3 ideas, ¿cómo describirían ustedes el momento macroeconómico de Chile en este abril del año 2022, diputado? Estamos viviendo desde, bueno, hace más de 2 años con la pandemia, un momento económico que ha castigado, donde se ha expresado con toda la fuerza, con toda su crudeza, el modelo económico neoliberal. Yo creo que sin duda lo que ha marcado este escenario, desde el punto de vista de lo político, lo que nosotros vemos como desde la política, también desde el movimiento social. Yo pertenezco, como bien lo decía, a la Comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara, y también, bueno, pertenezco al movimiento social acá en Viña del Mar, y sin duda que la crisis económica ha castigado de forma desigual, ha castigado mucho más a los trabajadores y trabajadoras, también a segmentos como los jóvenes, las mujeres, que han retrocedido, que han perdido el empleo, y por lo tanto me parece que ese es el signo de la crisis, pero también es el signo que da pie a una discusión muy profunda respecto al rol del Estado en la economía. Me parece que esa discusión no solamente se cruza con lo legislativo, con la aplicación de un programa de gobierno como el programa de gobierno del presidente Boric, sino que también entronca con la discusión constitucional. Hoy día la Convención Constitucional sin duda tiene como misión fundamental no solamente debatir respecto de la relevancia de las identidades, de cómo se configura el Estado, sino que también cómo desmantelamos un modelo económico que ha condenado a las mayorías, a un estado de precariedad y pobreza que se ha prolongado en el tiempo. Entonces, creo que desde ese punto de vista, hoy día estamos viviendo con la discusión a partir de estos famosos retiros de fondos de pensiones, que se ha instalado una lógica individual y también se ha instalado una lógica de pagar los costos de la crisis por parte de quienes están, digamos, haciendo crecer la economía. Y pese a que han cambiado las condiciones, bueno, sin duda tiene que ver mucho con un proceso de debate ideológico y también incluso desde el punto de vista cultural, cómo hemos a lo mejor retrocedido en ciertos aspectos que tienen que ver con el derecho a la seguridad social. Por ejemplo, la seguridad social hoy día creo que está en cuestión, está en una tensión entre esta discusión, este debate respecto de la propiedad individual de los fondos, que es un concepto que a mi juicio a mí me incomoda porque choca con cualquier noción de seguridad social. Entonces me parece que son las principales características de este momento
económico y por supuesto que la preocupación central que tenemos hoy día es el alza del costo de la vida y en particular el alza de los alimentos. Yo creo que eso es lo que más hoy está impactando a las familias. Se han adoptado algunas medidas que después podemos comentar, pero creo que eso aún sin duda que es insuficiente. Profesor Ruiz, ¿cuál es su fotografía? Yo me voy a enfocar en la parte más técnica. Yo Mm, creo que se necesita mucho consenso político de postura que pueden ser muy distintas formas de mirar lo mismo, pero con una lógica de acuerdo yo creo que el país puede avanzar. Comparto con el diputado Cuello de que Chile necesita una mejor distribución de alguna manera de los ingresos y en ese sentido ir en favor de los trabajadores. Pero también hay que tener como ciertos elementos técnicos para que sea una buena base de un punto de partida con el cual se puede hacer una mejor redistribución. Aquí, si uno ve desde el estallido social en adelante, la economía chilena viene con dificultades. Si no tuviéramos, si aquí nos enfocamos en los fondos de pensiones, si no tuviéramos la posibilidad de invertir en el extranjero, los retornos serían negativos los fondos de pensiones. Y eso hay que tenerlo muy presente. Eh, Posteriormente nos golpea muy duro, no solo a Chile, al mundo, esto de la crisis sanitaria, y que todavía no sabemos bien hasta dónde llega, si la profundidad se ha ido acotando, mitigando. De hecho, esta última semana salió un reporte del Centro de Estudios Longitudinales de la Universidad Católica que dirige David Bravo, que gran parte del empleo se ha recuperado, lo cual es una muy buena noticia, porque hasta hace muy poco habían como de los 2 millones de pérdidas de empleo, habían como 400.000 empleos que no se habían recuperado, principalmente, como bien decía el diputado Cuello, los jóvenes y las mujeres, hacia donde más hay que destinar recursos, programas. El país necesita mejorar el aspecto, y aquí influye mucho la política. Y aquí como economista solo puedo decir el síntoma, pero cómo se organiza y cómo se ponen de acuerdo es algo que escapa de mi alcance. Pero sí necesitamos tener más condiciones de certidumbre. Aquí la mejor forma de crecer, repartir, es recaudar más. Y para eso tú necesitas tener mayor crecimiento, mayor inversión hacia el país, la cual se ha ido ahuyentando por estallido, por crisis, por incertidumbre política. Por lo tanto, es clave que este gobierno le vaya bien. Eso significa que nos beneficia a todos. Pero para eso requerimos estabilidad, que ojalá hubiesen estado muy claras las políticas que se van a implementar y ojalá muy pronto veamos los cambios legislativos que vayan a marcar la diferencia y eso le va a dar más estabilidad a lo que se quiera alcanzar como país. Por lo tanto, yo veo que la economía está mal, que hay una fuerte influencia del ruido político que hay en el ambiente, que todavía no se sabe bien qué va a resultar de los cambios constitucionales, la reforma, que es importante avanzar en eso, pero ojalá que fuera no en el clima enrarecido que se está viendo polarizado. Y ahí es un aspecto que el diputado Cuello puede contribuir mucho más que yo a los diagnósticos y cómo lograr acuerdos en el mundo político. sí, bueno, como plantea el profesor Ruiz, diputado, hay algunas cosas sobre las cuales no nos hemos terminado de poner de acuerdo, ¿no? Una de ellas es cuánto han influido realmente los retiros en la inflación, cuando es cierto también que hay un fenómeno de inflación a nivel mundial, y es cierto también, como lo señala, por ejemplo, la FAO, que en los últimos meses hemos tenido una alza muy sustantiva en el mundo, ¿ah? Esto no es Chile como aislado del planeta al que pertenecemos, de los alimentos de primera necesidad. Por lo tanto, sabemos que respecto a este asunto no hay una manera científica, ¿no?, de definir esto exactamente, pero al menos apreciaciones, ¿no? Este costo de la vida que todas las personas constatan diariamente en el supermercado que ha aumentado, ¿en cuánto se debe a los retiros? De fondos de las AFP, por supuesto, quiero decir. Bueno, nosotros hemos estado escuchando a distintos economistas. Me parece, yo tengo la impresión, y el profesor Ruiz lo podrá precisar desde la mirada técnica y de la academia, que hay cierta convergencia, cierto consenso en que sin duda que hoy día concurren factores externos. Hay una interrupción en la cadena de suministro a partir de la pandemia, escasez de ciertos bienes y servicios, y también hoy día, bueno, influye por supuesto la guerra entre Rusia y Ucrania, pero también creo que hay un cierto consenso en que los retiros de fondos de pensiones, que yo creo que si bien fueron medidas necesarias en un momento, porque
fueron medidas excepcionales de emergencia, pero que fueron necesarias, desesperadas, porque no había políticas estatales suficientes para atender a las personas que estaban encerradas, que estaban confinadas y no tenían cómo trabajar. Creo que sin duda eso aparentemente ha contribuido al aumento de la inflación. Yo creo que las previsiones que se estaban haciendo ahora en el contexto de la discusión del quinto retiro, creo que eran una amenaza real. Entonces, cuando uno enfrenta ese tipo de advertencia, que implica que tener 3 o 4 puntos más de inflación, creo que hay que tomárselo muy en serio, porque justamente ese impacto en el alza del costo de la vida no afecta a todos por igual, eso lo sabemos. Por supuesto que había muchas personas, cerca de 2 millones de personas que no tenían ningún peso en su fondo de pensiones, otras que tenían menos de 1 millón de pesos. Entonces, claro, finalmente una gran mayoría de cotizantes, de trabajadores, sin contar también a los que hoy día trabajan de manera informal, iban a subsidiar o a pagar el costo de esos retiros de fondos de pensiones que, si bien es cierto, uno entiende la necesidad, entiende la demanda. Creo que también hay que tener claro que cuando se enfrenta a esas consecuencias, que pueden ser muy catastróficas en la economía, sobre todo para los trabajadores y trabajadoras más precarizados, creo que es un dato que sin duda nos lleva a tomar decisiones. Y por eso que nosotros por lo menos apoyamos un proyecto de retiro que, si bien yo insisto, no creo que sea la mejor política, los retiros, choca también con un concepto de seguridad social, pero apoyamos una fórmula alternativa que contenía de algún modo la inyección de dinero en la economía, y que por otra parte también equilibraba desde el punto de vista de poder atender algunas necesidades, porque el fundamento de todo esto ha sido siempre el pago de las deudas, la gente que está endeudada, y eso es cierto, es una realidad. Entonces, claro, la idea era justamente enfocarse en esa necesidad, en el origen de la demanda. Entonces, creo que desde el punto de vista de la política, ese es el juicio que nosotros hemos hecho, al menos desde nuestra bancada. En relación a la situación, profesor Ruiz, de los sectores que lo están pasando más mal, el presidente Boric planteaba que el tema de fondo era el aumento del sueldo mínimo. En paralelo, se están discutiendo otros tipos de ayudas para los sectores más privados de la población. Ahí quería preguntarle qué tipo de medidas o cómo ve usted esta manera de ayudar a contener los efectos de la inflación sin que a su vez se vayan generando otros problemas adicionales que a veces pueden terminar siendo peores que la solución que se quiere resolver, que el problema que se quiere resolver. Mira, justo antes de responder tu pregunta, quiero tener la certeza. Creo que el diputado Cuello aprobó el retiro acotado y rechazó el universal, ¿no es cierto, diputado? Para tener Así la claridad. es, así es, Yo profesor. creo que, y hay que reconocer desde el mundo de vista técnico en el cual yo me muevo, la valentía del diputado, porque ellos tienen una restricción más grande que la que puedo tener yo de dar un análisis técnico. Ellos tienen una restricción política de votantes, de gente que los presiona, de representación. Mm. Y por lo tanto hay que ser valiente como congresista para decir, bueno, esta es la mirada a largo plazo, tratemos de resolver la coyuntura a corto plazo, pero movámonos en esta dirección. Los retiros es una mala política. Y eso yo creo que es algo que lo tienen muy claro. En materia de pensiones teníamos que avanzar hacia mejorar la calidad de las pensiones, darle más seguridad social a las personas, y yo creo que se desprotegen con los retiros. Como bien dijo el diputado, era necesario un primer retiro porque no había un buen aparataje de llegar con recursos focalizados rápido a quienes lo estaban pasando muy mal. Pero en estos momentos, para volver un poco al cauce de la pregunta de la inflación y dejar muy claro el número, tenemos un Banco Central autónomo que uno confía en los informes que ellos emiten y que estima en forma razonable que cada retiro significó como un punto porcentual de más inflación. Y por lo tanto, con los 3 retiros que se materializaron, esto significa que de lo que hemos subido fuertemente la inflación, 30 a 40% se explica por los retiros. Porque básicamente se inyectaron más de 50.000 millones de dólares a la economía. Si uno piensa que a consumo se van como del orden del 70%, son 35.000 millones de dólares que presionaron la economía, y por lo tanto se generó esta presión inflacionaria. El principal componente sigue siendo externo. Chile es una economía pequeña, abierta al mundo, que la mayor parte de la producción no la puede hacer en forma interna, y por lo tanto estamos muy sujetos a los vaivenes de afuera, y el mundo globalizado viene con presión inflacionaria. Y eso claramente, como bien señala el diputado, golpea a los que tienen menos recursos, porque son quienes destinan una mayor cantidad de recursos al consumo. Hay gente que sobrevive literalmente y destina 100% y se endeuda para poder dar vuelta el mes. Por lo tanto, hacia allá debemos apuntar, pero debemos apuntar desde la academia con decir, bueno, mejoremos algo que es más clave, porque por decreto
no vamos a lograr los grandes cambios. O sea, me parece muy loable la discusión de querer llevar el salario mínimo a 500.000 pesos, pero la pregunta que yo me hago técnica es, ¿qué estamos haciendo en concreto por mejorar la productividad de los trabajadores? Que ese salario sea ganado en forma real por ello y no artificialmente por un decreto que puede generar más desempleo en ciertos segmentos que tienen menos habilidades, menos productividad. El Estado tiene que intervenir ahí, es parte importante de la población, pero tiene que también entregarle la herramienta de largo plazo para que sus salarios no sean 500.000 pesos, o sea, que a la larga sea mucho más alto y que por lo tanto experimente una mejora en calidad de vida y pensión futura. Esos son los segmentos que uno busca apuntar y ojalá que vaya en paralelo la discusión, que no la he visto tan profunda, lamentablemente, en los elementos principales que afectan la productividad. Uno entiende que esto es como un libro abierto. Tenemos el corto plazo, que es lo inmediato, que tenemos que preocuparnos de que él tiene menos, de acceso a salud, hay hartas preocupaciones. También en el otro lado tenemos que ver el largo plazo, que tengamos un trabajador más productivo y un empleador que entienda que el trabajador no es una unidad de costo, que es parte importante de la empresa y que tiene que ser remunerado acorde a la productividad que genera. Sí, bueno, en estos minutos nomás que llevamos conversando se nos han abierto una gran cantidad de vertientes posibles a través de las cuales podríamos seguir el análisis. Queremos insistir en el punto, el espíritu de este programa es ayudar con este diálogo entre el ámbito legislativo político y el ámbito técnico, a que quienes nos están viendo y escuchando puedan comprender mejor la naturaleza de la crisis que estamos viviendo y por lo tanto cuáles son las mejores soluciones. En este momento puntual lo que les voy a proponer es que vayamos a una pausa muy breve, por supuesto, y volvemos para seguir conversando sobre este importante tema. Estamos de vuelta en Palabra Ciudadana a través de Uchile TV, este programa del canal de televisión de la Universidad de Chile, que tiene por propósito auscultar, conversar sobre algunos de los temas que nos son comunes, que nos resultan importantes colectivamente. Hoy estamos hablando de la situación macroeconómica, estamos hablando de la inflación, por supuesto en la primera parte de la conversación con el diputado Cuello y con el profesor Ruiz se han abierto también algunos elementos para el análisis más estructural, y es ahí hacia donde los quiero llevar, ¿no? Porque en alguna parte del primer bloque el profesor Ruiz planteaba certezas, pero al mismo tiempo tenemos un gobierno que se está proponiendo transformaciones estructurales y toda transformación implica un grado de incerteza, diría yo, inherentemente, ¿no? ¿Cómo se gestiona eso, diputado? ¿Cómo se gestiona un programa de gobierno que se propone hacer esos cambios en un contexto macroeconómico al mismo tiempo tan delicado como el que estamos viviendo? Yo creo que el principio fundamental es que el programa, a mi juicio, nace de una demanda que es mucho más profunda, que se arrastra por largo tiempo por el movimiento social, y creo que lo que hay que lograr es que el escenario económico, la dificultad económica no sean una excusa para dilatar o para postergar cambios que son fundamentales, porque creo que lo primordial acá tiene que ver con lo que mencionaba el profesor Ruiz. Acá debemos transitar hacia transformaciones que apunten a mejorar la calidad de vida de las personas. Creo que en eso se puede resumir cuál es el espíritu del programa de cambios que hoy día estamos sosteniendo con el presidente Gabriel Boric. Sin duda que tiene razón Patricio, esto trae algunas incertidumbres, pero creo que si uno mira el horizonte, digamos, la trayectoria del proceso de cambio en Chile, desde el estallido social hasta el plebiscito y en la elección del presidente Boric, creo que también uno más o menos puede intuir un cierto trayecto. Entonces, ese trayecto, esa direccionalidad estratégica, creo que también disminuye la incertidumbre. Y sin duda que acá lo primordial a mi juicio tiene que ver también con apuntar a cambios desde el punto de vista económico y dotar también de herramientas al Estado, por supuesto, para aumentar la productividad, pero también para poder tener un cuerpo suficiente, musculatura para poder proveer derechos que hoy día la Convención Constitucional está definiendo. Acabamos de saber que la Convención Constitucional, por ejemplo, ha reconocido por primera vez en la historia de Chile el derecho a la vivienda digna, y eso por supuesto que va a requerir una nueva mirada y también recursos. Y acá, en este punto, tenemos que la madre de todas las batallas, por usar ese lugar común, va a ser sin duda la reforma tributaria. Ahí nosotros creo que tenemos que apuntar
a la transformación. Esa va a ser la base, finalmente, de las transformaciones que estamos hoy día trabajando a partir del programa de gobierno del presidente Gabriel Boric. Creo que además en ese contexto va a haber una discusión política que va a ser álgida, porque acá siempre se van a afectar intereses grandes intereses. Entonces, eso además, con esto cierro para terminar la idea, que hoy día tenemos mayorías muy débiles, porque es una realidad, no podemos tapar el sol con un dedo, mayorías que son débiles en el Congreso Nacional, por lo tanto vamos a necesitar también que el movimiento social esté movilizado, que esté en la calle, que apoye estos cambios, porque esa va a ser la manera en que finalmente podamos avanzar. Sí. A propósito de incertidumbres, profesor Ruiz, y pasando de lo macro a lo micro, hace un par de meses estaba en Argentina y un taxista me decía, imagínense cómo se puede vivir tranquilo si no sé cuánto realmente gano y no sé si lo que el día 1 vale tanto va a valer lo mismo o mucho más el día 28 dentro de un mes, ¿no? Bueno, ese es el drama de la inflación. Y es una de las razones por las cuales la gente está preocupada, se generan algunas sobrereacciones como llenar los carros del supermercado bajo la suposición de que eventualmente en 3 semanas más todo va a valer mucho más, y este era un problema al cual en las últimas décadas no habíamos estado tan acostumbrados, pero que ahora nos aparece muy fuertemente. Bueno, hemos dado todas las explicaciones posibles, los retiros que planteaba usted, el tema del alza de los precios a nivel internacional, las consecuencias de la guerra, pero las organizaciones de consumidores han agregado un cuarto factor, y que es la sospecha de que podría haber eventualmente colusiones en algunos productos de primera necesidad. Por cierto, hay explicaciones técnicas para explicar el alza del aceite, el alza del pollo y de otros productos de primera necesidad que han aparecido, pero sin embargo hay algunos que estiman que con todas las justificaciones técnicas que se han dado, igual el alza o la envergadura del alza no cuadra, ¿no? Ahí quería preguntarle cuán cierta o cuán verosímil sería la hipótesis de que hay factores también de colusión involucrados en el alza del costo de la vida en la actualidad. Eso justamente no es un tema al cual me dedico. Sí sé que está el rol de la Fiscalía Nacional Económica en detectar esto, en la Comisión Antimonopolios también. Hay varios Que por lo roles, general son investigaciones lentas. son lentos. Mm, Esto lamentablemente es lento. mm. Están las condiciones que pueden permitir una colusión, porque somos un país pequeño, si uno no debe perder las dimensiones. Este es un país pequeño donde se conocen todos los que dirigen la parte de empresa, por lo tanto es muy fácil que con esas condiciones exista colusión. Ahora, una buena regulación debe inhibir eso, y por lo tanto eso es importante que la regulación esté acorde a los tiempos modernos, que no se generen estos espacios grises, que se sancione fuertemente el uso, cuando hay colusión. Hace un par de años, recientemente, las personas que hacen algún tipo de fraude en el sistema financiero, en algunos segmentos, pueden llegar hasta la cárcel. Yo creo que esas cosas han sido muy importantes porque duelen al que comete el fraude. Con todo, la verdad es que no podría hablar mucho más porque no es un tema que conozca a cabalidad, pero Ujú. de ser una economía pequeña permite esos espacios. Eso es lo Ahora, que... sí, lo que sí le preguntaría, profesor, sobre el mismo punto, ¿no? Se supone que nosotros somos formalmente una economía de libre mercado y entonces donde está cautelada estructuralmente la libre competencia. Pero sin embargo hemos tenido una tendencia a que en buena parte de los sectores de la economía se hayan producido oligopolios. Y es Sí. evidente que cuando un mercado está dominado por 2 o 3 actores, la posibilidad de ponerse de acuerdo es mucho más alta que si fueran 8 o 9. Ahí quería preguntarle, porque hay algunos que dicen que allí hay uno de los grandes talones de Aquiles del modelo, pero además voy a decirlo entre comillas, una suerte de publicidad engañosa, porque decimos o nos decimos que somos una economía donde prima la libre competencia, cuando en realidad lo que están primando son los oligopolios, ¿no? ¿Qué decir al respecto? Porque este es un problema estructural que igual tiene muchísimo que ver con lo que estamos conversando hoy día puntualmente, que es el tema de la inflación y la eventualidad de las colusiones. Es que justamente, como explicaba, al ser economía pequeña, no te queda más que empezar a fusionarte, para poder seguir aprovechando economías de escala en distribución, en producción, y por lo tanto, claro, en esa competencia inicial se benefician los consumidores en esa primera etapa de la disminución de costos, hasta que, como tú bien dices, llegan a haber poco oferente en el mercado, y eso es algo que tiende la industria que se va expandiendo en casi todos los sectores.
Entonces ahí se necesita un buen brazo regulador, un CERNAC que tenga atribuciones también de detectar anomalías. Ahí la verdad es que se necesitan instituciones, como bien decía el diputado Cuello, que tengan, creo que le escuché el concepto, que tengan como un brazo firme o un concepto parecido para decir que puedan tener un efecto real y que no sea solamente algo de denunciar, pero que no hayan sanciones fuertes, ni medidas que se puedan implementar. Es complejo porque el mundo globalizado tiende a la concentración, eso es una tendencia, y cómo destruirlo es complejo en todos los sectores. Sí. Diputado Cuello, bueno, nos encontramos con un futuro que está resultando un poquito imprevisible. Hay algunas proyecciones de cuál va a ser nuestro desempeño macroeconómico durante este año que son más bien pesimistas. Parece que el tema de la inflación no va a cambiar al menos en el inmediato plazo. Y al mismo tiempo está esta idea que ha tratado de instalar el ministro de Hacienda de que para poder hacer cambios estructurales se requiere una situación macro de estabilidad, ¿no? Ese es el resumen de lo que yo diría su idea fuerza en el desempeño que ha tenido como ministro del gobierno del presidente Boric durante estas semanas. Bueno, vamos a tener un año con un gobierno que va a tratar de implementar reformas, pero al mismo tiempo, y lo vimos a propósito del debate sobre los retiros, con una Cámara muy dispersa, yo diría con poca disciplina política, y lo voy a decir bien respetuosamente, diputado, en muchos casos con una tendencia más bien a hacer un taquito para la galería que a jugar un partido, ¿no? Con ese escenario legislativo del órgano del cual usted forma parte, y obviamente no estamos hablando de todos los casos, eh, ¿cómo vislumbra, ¿no?, que se pueda llevar a cabo efectivamente un programa que trate de conciliar esto de los cambios estructurales al mismo tiempo con el de la responsabilidad? Bueno, creo que hemos dado un primer paso en orden a poder dotarnos de estabilidad, porque sin duda que yo creo que hay que reconocer, más allá que sea muy poco popular de decirlo, pero la aprobación de un proyecto como el que se pretendía, que iba a inyectar cerca de 15 mil millones de dólares en la economía, sin duda que era un golpe de la estabilidad económica. Creo que de eso no cabía ninguna duda. Y era un golpe de la estabilidad económica que además tenía consecuencias desde el punto de vista de la justicia social. O sea, ¿qué justicia social puede haber si finalmente ese tipo de política, que es una mala política, iba a repercutir en los más pobres? Entonces creo que hemos podido contener esa acción, pero sin duda que todos aspiramos a que tengamos estabilidad económica para hacer los cambios. Sí. Yo Ahora, creo muy que, brevemente al sí, respecto, por diputado, favor. claro, pero con un gobierno que se supone que es con dos coaliciones, pero lo que hemos visto en el Parlamento es que es un gobierno con una coalición y media. Lo que pasa es que yo quisiera ir evaluando en la medida que tengamos también una agenda legislativa que forme parte del programa. ¿Por qué lo Ujú. digo? Porque en la discusión sobre los retiros, por supuesto que nadie puede desconocer que hubo mucha dispersión, pero esa dispersión se explica porque se trata de algo que es muy sencillo, muy popular, muy directo. O sea, lo más digamos, popular es entregar dinero, aunque sea de los fondos de pensiones. Entonces, era una propuesta que tenía una inmediatez, una simpleza que por supuesto que tiene, digamos, mucha adhesión y legitimidad. Entonces, claro, provocó dispersión porque muchos también se sacaban la cuenta que eso le iba a provocar problemas políticos severos, impopularidad, etcétera. Pero yo creo que supimos, por lo menos la mayor parte de la Apruebo Dignidad, sortear ese camino, entregando también una propuesta alternativa. Por eso que insisto en la propuesta alternativa, porque apuntaba a algunos problemas fundamentales que tienen que ver con el endeudamiento. Ujú. Pero creo que esa dispersión se produjo por ese factor, pero creo que cuando tengamos proyectos como la reforma tributaria, como la reforma de pensiones, creo que eso va a generar otras condiciones diferentes para poder alinear a la coalición, que por supuesto tuvo que ampliarse. Yo creo que la base de apoyo se amplió del gobierno porque también es una necesidad política. No nos bastaba solamente con la dignidad en el Parlamento, requeríamos también el auxilio de otras fuerzas políticas como la socialdemocracia para que estuvieran incorporadas al gobierno, y ellos se sumaron en el espíritu de contribuir al cumplimiento de nuestros objetivos estructurales. Entonces creo que eso es lo que hay que ahora recomponer, y se recompone fundamentalmente en la medida que tengamos iniciativa política. Creo que eso es lo que hay que apuntar ahora, o sea, medidas económicas de corto plazo que apunten a paliar el alza de los alimentos, por ejemplo, el alza del costo de la vida, y también acelerar, hemos demandado mucho eso, que se acelere ahora
la reforma de las pensiones, por ejemplo, que no esperemos hasta fin de año, sino que sea lo antes posible una reforma de las pensiones que sea estructural, que sea un cambio de fondo, un cambio de concepto, y también, por supuesto, una reforma tributaria. Y ahí vamos a ver realmente si tenemos las capacidades y las condiciones para aprobar estos cambios en el Congreso. Siempre, como digo, acompañados del esfuerzo del movimiento social y sindical, que creo que acá, en este gobierno, va a cumplir un papel fundamental. Profesor Ruiz, que el gobierno precise en qué consisten sus reformas, así más detalladamente, ¿ayudaría desde su punto de vista a eliminar este escenario de incertidumbre que usted describía? Ayuda, definitivamente ayuda. También el aspecto político, como describe el diputado Cuello, porque da una hoja de ruta hacia donde van las políticas que se quieren implementar. Ayudaría a dar más estabilidad, independiente que el mercado perciba de mejor o peor medida, pero elimina ese ruido grande que está provocando salidas de flujos de capitales. Aquí hay que entender que el sistema, el mercado de capitales es clave para generar crecimiento económico, es clave. Y pese a que los fondos de pensiones no se crearon con una lógica de financiar el mercado de capitales chileno, porque el objetivo es dar las mejores pensiones y por eso tenemos, gracias a Dios, tenemos inversión en el extranjero, uno puede percibir que en este momento el mercado de capitales está bien resentido de lo que puede ocurrir con derechos de propiedad, se han ido calmando esa agua, con la estabilidad que se requiere. Por lo tanto, se requiere, ojalá, tener pronto, sobre todo lo que es la reforma de pensiones que el gobierno se comprometió al último trimestre de este año. ¿Por qué es tan importante el crecimiento? Cuidarlo. Porque un punto de mayor crecimiento significan recursos adicionales de como 600 o más millones de dólares por recaudación tributaria. Porque si el país produce 300.000 millones de dólares en PIB, un punto más, 3.000 millones, 20%, que ese es un punto que ahí es importante y coincido con el diputado Cuello. Chile tiene que mejorar su recaudación tributaria. Para el nivel de desarrollo que tenemos, se recauda 21% del PIB, muy por debajo países que están en condiciones similares, muy por debajo los países más desarrollados que queremos alcanzar. Y lamentablemente, después de transferencia y subsidio, tampoco mejora mucho la distribución del ingreso, algo que por décadas ha ocurrido, y por lo tanto tenemos un desafío grande ahí. Y por lo tanto ahí es donde importa mucho implementar buenas políticas que tengan un sentido técnico, y ahí está el rol del mundo político de cómo logramos este acuerdo. En materia de pensiones, estamos todos convencidos que requerimos mayor solidaridad. Pero yo debo decir, yo fui uno de los dos miembros de la Comisión Bravo que quería que todo el dinero fuera a cuentas individuales y que la solidaridad se financiara con impuestos generales, porque eso no distorsiona el mercado laboral. Y entiendo que si un gobierno no tiene los recursos suficientes, no nos queda más que a los trabajadores que tenemos un trabajo más estable, contribuir al financiamiento de quienes tienen menos estabilidad, mujeres, jóvenes, los más ancianos que están más perjudicados y que van a sacar pensiones más bajas. Pero eso no puede ser la vía más importante porque tenemos factores demográficos que son importantes. Proyecciones hablan de que en 30 años más vamos a tener 2 trabajadores activos por un pasivo. Por lo tanto, cualquier lógica de reparto se te quiebra, no se financia en el largo plazo. No tenemos una gran transición de tener 8 activos por un pasivo que tuvimos muchos años atrás. Hoy en día tenemos 4 activos por un pasivo. Entonces no podríamos tener lógicas tan fuertes basadas en sistemas de reparto. Entonces tenemos que pensar en formas estructurales de cómo vamos a financiar esto. Y no es la única prioridad. Estamos muy atrasados en la discusión en materia de pensiones. El mundo más avanzado están discutiendo el problema de la cuarta edad. Gente que está llegando más allá de los 80 años, que requiere todavía mucho más recursos. Requiere temas de conexión, temas de salud. Esas personas son cada vez más presentes y nuestra sociedad también tiene que ir pensando en esa cuarta edad. Necesitamos más personas que hagan gerontología, más, por ejemplo, enfermeras del cuidado de cuarta edad. ¿Estamos preparados como sociedad? Son hartos temas. Es súper complejo el mundo político en el cual está metido el diputado Cuello, al cual no me gustaría entrar a mí. O sea, yo puedo dar mi visión técnica y me pueden criticar, de decir, oye, y comentar la edad de retiro. Es una propuesta que sí o sí tenemos que tocar, pero que es tremendamente impopular. El diputado Cuello lo puede decir. Lo quemarían quizás el grupo que puede representar él, de decir, oye, subamos la edad de retiro. Yo les puedo decir, es algo que hay que hacer porque el resto del mundo lo está haciendo de esa manera, porque hay que financiar esta mayor longevidad. Llevamos 40 años sin tocar ese parámetro y ha avanzado 9 años la expectativa de vida. No hay modelo que resista. Ya es 30 segundos nomás. Antes de ayer
tuve el privilegio de traer a un expositor de un sistema de reparto que es el segundo mejor sistema del mundo, el sistema holandés o de Países Bajos, como se dice hoy en día. Y ellos tienen un sistema de reparto, pero ellos ya están metiendo lógica de tener capitalización individual porque en el fondo entienden que no van a poder financiar los compromisos que están tomando. Entonces eso te demuestra que un sistema, el segundo mejor del mundo, que estaba en reparto, que no puede financiar, está metiendo un sistema de capitalización y mezclando. Y nosotros nos estamos moviendo en la otra dirección. Esto dice que no vamos en un sentido tan malo, pero el péndulo no se te puede mover de un lado a otro. Tú necesitas, el capital avanza más rápido que los factores demográficos y es por eso que el retorno es un concepto tan clave. Porcentual, y aquí termino, de mayor rentabilidad de largo plazo es un 20% más de pensión. Y por lo tanto es algo que debemos cuidar. Pero además, primero, tenemos que cotizar, o sea, que la gente tenga estabilidad en su empleo y hay un rol político de que se supervise, que se les paguen las cotizaciones, de crear las condiciones en un mundo en el cual cada vez tenemos empleos más precarios. Mucha gente trabaja de Uber, de distintos tipos de servicios. Es un Eso. desafío complejo. Bueno, si hay algo que ha quedado claro en este programa es que este es un asunto complejo. Así es que, y yo me voy a hacer cargo de lo que voy a decir al final, ¿ah? Si usted escucha por ahí algún diputado o diputada que propone soluciones fáciles para este tipo de problemas, le sugeriría que los miren con un poquito de cuidado porque esto es algo que efectivamente requiere un diagnóstico lúcido, que involucra muchos factores y que obviamente se trata de buscar las mejores soluciones para quienes vivimos cotidianamente en esta tierra. Estamos llegando al final. Agradecerle, por supuesto, al diputado Luis Cuello por su presencia en nuestro programa y en el canal de la Universidad de Chile. Muchas gracias, diputado. Muchas gracias, Patricio. Y por supuesto al profesor José Luis Ruiz de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile por estar en el canal de su universidad, profesor. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Y ahora vamos a revisar un resumen preparado por Valentina Rosas, subdirectora de la organización Tenemos que Hablar de Chile, donde explica, porque no nos olvidamos bajo ningún punto de vista, qué pasó en la Convención Constitucional durante la última semana. El lunes de esta semana, la mesa directiva de la Convención Constitucional hizo un último ajuste en el cronograma de la Convención. Extendió el trabajo de las comisiones hasta el viernes 13 de mayo y eliminó la última semana territorial. Esto con el objetivo de que las comisiones tengan más tiempo para tratar todas aquellas materias pendientes y entendiendo que el trabajo de la Comisión de Normas Transitorias y la Comisión de Armonización debe comenzar el miércoles 18 de mayo. Por su parte, el vicepresidente Gaspar Domínguez hizo un llamado a reflexionar sobre la transición que se viene en el país y un llamado a la sensatez. Reflexionó que el proceso de profundas transformaciones que necesita el país requiere también responsabilidad y gradualidad. Vamos con las votaciones. Con solo 55 votos a favor se rechazó el tercer informe de la Comisión de Sistemas de Justicia, que contenía normas sobre Corte Suprema, Ministerio Público y Justicia Constitucional. ¿Qué pasó? Los convencionales decidieron que necesitaban más tiempo para debatir al respecto y que por lo tanto la mejor estrategia era rechazar el informe y que volviera a la discusión en la comisión. El día martes se aprobaron 5 artículos sobre medio ambiente, incluyendo entre ellos la inapropiabilidad del agua y del aire y el acceso responsable a la naturaleza. Pero el jueves, en una muy tensa votación, se rechazó en general el segundo informe de esta Comisión de Medio Ambiente, con 98 votos a favor, 46 en contra y 8 abstenciones. También se deliberó y votó el tercer informe sobre principios constitucionales, aprobando normas respecto de los niños, niñas y adolescentes y las personas con discapacidad. Finalmente se aprobó el segundo informe de derechos fundamentales, aprobando varias normas que ya son parte del borrador de la nueva Constitución, entre ellas aquellas referentes al derecho a la seguridad social, el derecho a la vivienda y el derecho al agua y el saneamiento urbano. Recuerde que puede revisar esta y muchas más informaciones en nuestra página web tenemosquehablardechile.cl y en nuestro canal de WhatsApp en el número +569 9967 8221. Hasta la próxima semana. Y antes de despedirnos, recordarles que Chile TV transmite a todo el país y en la región metropolitana desde el 11.12 de la señal digital.
Les recordamos también nuestras vías de comunicación porque queremos leerles y saber de sus apreciaciones de vuelta. Estamos en uchiletv.cl, estamos en las cuentas de Instagram de Uchile TV y de Twitter, por supuesto también en Facebook y en el canal del correo electrónico, ¿no? Que es canaluchiletv@uchile.cl. Lo voy a repetir, canaluchiletv@uchile.cl. Bueno, si todo esto no fuera suficiente, además estamos en YouTube, pueden revivir todos nuestros programas en el canal de YouTube de la Universidad de Chile.